¿Qué tal? Qué gusto saludarte y pasar juntos ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos un tema que se llama ¿por qué me gusta pecar? ¿Verdad? Y sabemos que el pecado no le agrada a Dios. ¿Qué es pecar? Pecar es hacer algo que desagrada a Dios, ¿verdad? Y ese tiempo tú y yo tenemos que tomar decisiones, de verdad ver y ser hombres que obedezcamos al Señor y que veamos que Dios tiene cosas buenas para con nuestras vidas, ¿verdad? El pecado no solamente le desagrada a Dios, sino que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Nos separa de Dios. Y si estamos separados de Dios, somos presa fácil de todo ataque, de toda mentira del enemigo. Por eso es bueno que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. La mayoría de las personas, ¿verdad?, vivimos una vida que no agrada a Dios. Y en alguna manera queremos justificar. Dice la palabra en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cada uno de nosotros sabemos que mucho de lo que hacemos no le agrada a Dios, ¿verdad? Pero aún así justificamos, aún así pensamos que en alguna manera podemos engañar a Dios. Y que quiero decirte, nunca vamos a poder engañar a Dios, porque Dios lo conoce todo, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios nos ama y porque Dios sabe cómo nos afecta, cómo nos destruye el pecado. Por eso Dios, ¿verdad?, no le agrada que nosotros permanezcamos en el pecado, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos desvía de los propósitos de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad?, su pensamiento es bendecirte. Su pensamiento es que estés bien, su pensamiento es protegerte, su pensamiento es darte todo aquello que tú necesitas. Pero para eso nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que estemos reflexionando, estemos analizando cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo desagradando a Dios o tomamos la decisión de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios? Porque para eso, ¿verdad?, tú y yo necesitamos ser responsables, porque no podemos ocultar nuestro pecado, no podemos de verdad minimizarlo, no podemos decir, bueno, es que yo peco, pero quien no peca. Esas son cosas que no agradan a Dios. Y eso habla de nuestra falta de compromiso, nuestra falta de nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que aprender a ser, ¿verdad?, conscientes y también buscar a Dios, porque Dios realmente es bueno para con nosotros, ¿verdad? El pecado no nos permite disfrutar de todo lo que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Porque el pecado pues trae consecuencias, el pecado nos separa de Dios, como habíamos comentado al inicio, ¿verdad? En ese tiempo tenemos que aprender. ¿Por qué a Dios no le agrada que pequemos? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Porque hay consecuencias. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de esas consecuencias. En Isaías 59:2 dice así: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se aleja y ya no les escucha, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. El pecado, ¿verdad?, pone a Dios a un lado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido pecar. Y Dios no puede ver el pecado. Dios no puede estar donde hay pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender. Y nosotros necesitamos renunciar al pecado para poder restablecer nuestra relación con Dios. Porque necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Porque la palabra dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso es importante que nosotros estemos reflexionando. Y si estamos pecando, renunciar a ese pecado, confesar ese pecado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si lo ocultamos, Dios se separa de nosotros. Y no podemos tomar de las bendiciones y no podemos disfrutar de todo aquello que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Dice Romanos 6:17,
antes ustedes eran esclavos del pecado, ¿verdad? El pecado nos esclaviza, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo. Fuimos esclavos, pero el Señor nos ha hecho libres. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en la libertad. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y muchos de nosotros decimos, no, yo no soy esclavo. El pecado nos esclaviza. El pecado no nos permite hacer lo que debemos de hacer. Muchos de nosotros decimos, no, yo cuando quiera dejar de hacer esto, lo hago. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque el pecado te ha esclavizado. Y tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Tenemos que aprender, tenemos que entender que el pecado nos ha esclavizado, el pecado nos ha puesto en una posición vulnerable. Y no podemos nosotros permanecer en la esclavitud. Necesitamos estar y permanecer en la presencia de Dios, porque solamente en Él hay libertad. Solamente en Él podemos nosotros ser esos hombres y mujeres que podemos tomar de su bendición, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprenderlo. En Mateo 25:46 dice, y ellos irán al castigo eterno, ¿verdad? Tenemos que entender que el pecado trae juicio y castigo eterno, ¿verdad? El pecado es algo que destructivo, el pecado es algo que nos separa de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir, ¿verdad? Y morir en esa cruz para pagar el precio, para podernos reconciliar con el Padre, para poder nosotros ahora poder ser hijos y poder tomar y poder caminar con el Señor. Por eso es importante que nosotros no minimicemos, sino que de verdad analicemos qué tan destructivo es el pecado, por qué a Dios no le agrada el pecado y por qué el enemigo lo utiliza para esclavizarlo, lo utiliza para que Dios no permanezca protegiéndonos, porque a Él le interesa, Él quiere que seamos vulnerables a todo ataque, porque ese es el propósito de Él, hurtar, matar y destruir. Pero para eso vino Jesús, para darnos una vida y una vida en abundancia. Pero si estamos en el pecado, no vamos a poderlo hacer. Por eso es necesario que nosotros analicemos y que de verdad seamos responsables. Porque de lo contrario, estamos viviendo y estamos permaneciendo separados de Dios. Y tú y yo necesitamos que Dios esté con nosotros. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, pero gracias al amor y gracias, ¿verdad?, a los propósitos del Señor, Él envió a su Hijo amado, para que nosotros pasáramos de muerte a vida. Y por eso hoy debemos de ser responsables. ¿Por qué? Porque no podemos seguir teniendo una muerte espiritual, porque el enemigo se ensaña. Muchos hombres y mujeres que estuvieron caminando con el Señor se han dejado seducir y han vuelto al pecado y han dejado de caminar con el Señor. Dice la palabra, ¿quién los fascinó si ustedes caminaban bien? ¿Y qué nos fascina? El pecado. El pecado nos atrae, el pecado está allí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender en ese tiempo a guardarnos, a entender que tenemos que ser hombres y mujeres, que debemos de permanecer en el Señor y que el Señor permanezca en nosotros. Pero eso solamente va a suceder cuando nosotros renunciemos al pecado, cuando nosotros entendamos, cuando nosotros confesemos, cuando nosotros decidamos salir y buscar el perdón de Dios, lo que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es bueno. En Santiago 5:12 dice, simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. El pecado trae condenación.
Muchas veces, ¿verdad? Nos es fácil prometer, muchas veces nos es fácil decir, sí, no, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer aquello. Y la palabra dice, solamente di sí o no, para que el enemigo no te condene. Muchas personas viven en condenación porque prometieron algo y no lo hicieron, ¿verdad? Y la condenación no es de Dios, la condenación es un arma del enemigo, ¿verdad? La condenación abre una puerta, ¿verdad?, de que nos lleva a la tristeza, nos lleva a la depresión, nos lleva a la condenación. Nos estamos condenando, nos volvemos nuestros peores enemigos. No es que yo nunca puedo hacer nada bien, es que yo nunca puedo, lo que prometo una cosa y hago otra cosa. Por eso tenemos que aprender, tenemos que analizar, tenemos que saber cómo está nuestra relación con Dios. Porque dice la palabra que en nosotros está el querer, pero no el hacer. Y muchas veces nosotros decimos, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero si hay pecado, no somos libres. Tenemos que primeramente ponernos a cuentas con Dios para que nosotros podamos entrar y tomar de las promesas de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios cumple sus promesas. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que te condene? Y si lo hay, sin duda, es algo por algún pecado que hiciste. Y necesitas confesar, necesitas dejar, necesitas en este tiempo volver al Padre. Necesitas en este tiempo dejar todo aquello que te ha desviado, de todo aquello que realmente te ha atraído. En Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente mal. Imagínate. Todo lo que el ser humano estaba haciendo llevó a Dios a entristecerse. Llevó a Dios a decir, ¿por qué creé al ser humano? Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Porque el ser humano estaba pensando solamente en maldad. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué? Si Dios nos creó, ¿por qué hacemos así? Porque Dios nos dio un libre albedrío. Dios no creó robots. Dios creó seres humanos a su imagen y semejanza. Dios les dio libertad. Y nosotros en esa libertad tenemos la oportunidad de decidir. Dice la palabra, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge. Y nosotros en ese tiempo tenemos que reflexionar. ¿Qué estás escogiendo en ese tiempo? Quiero que vayas a tu Biblia, ¿verdad? Es bueno que tengas una Biblia siempre que tengamos un estudio, ¿verdad? Tengas tu Biblia. Y quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de Juan. Primer libro de Juan 1:8, y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es, ¿verdad? A Dios no le agrada el pecado. Y nosotros tenemos que analizar. Y tenemos esta oportunidad, que si confesamos, Él será fiel y justo para perdonarnos. Nosotros tenemos que saber que el pecado nos destruye, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena, el pecado entristece a Dios.
¿verdad? Y muchas veces decimos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder restaurar, para poder tener mi comunicación con Dios? Confiesa tu pecado. No ocultes tu pecado. De antemano ese pecado ya el Señor lo conoce. Pero el Señor está esperando que nosotros lo confesemos, que nosotros vayamos a Él, que nosotros de verdad entendamos y valoremos nuestra relación con Él, que nosotros valoremos y que de verdad reconozcamos que le necesitamos, que no queremos estar separados de Él, que no queremos caminar, que no queremos vivir sin que Dios esté involucrado en nuestras vidas, y mucho menos en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta pandemia, con todo lo que está sucediendo, es cuando más tú y yo necesitamos que Dios esté con nosotros, que Dios sea el que nos defiende, que Dios esté ahí. Pero no lo va a hacer, no va a suceder si nosotros no confesamos nuestro pecado, si nosotros no creemos, si nosotros no de verdad entendemos que son nuestros pecados lo que nos han separado. No es que Dios se haya retirado, no es que Dios se haya arrepentido, no es que Dios no nos ame, no, somos nosotros. Porque Dios está ahí, porque Dios de verdad anhela. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Verdad? Pidió la herencia, el padre le dio la herencia, fue y malgastó la herencia, hasta que llegó un momento donde tuvo que estar, ¿verdad?, apacentando los cerdos. Aún en ese momento dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre están mejor que yo? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, no merezco que me llames hijo, no merezco, pero al menos recíbeme como uno de tus empleados, ¿verdad? Y volvió. Y cuando el padre lo vio, corrió a él y lo abrazó. Y el hijo le dijo, Padre, no merezco. Pero el padre hizo fiesta, porque dice, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, ha vuelto a casa. Así es el Padre. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ¿verdad?, Él nos condena, Él lo sabe todo, pero Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Así que en este tiempo, si hay algún pecado, si hay algo que te condene, si hay algo que tú en este momento reconoces, que sabes que no le agrada a Dios, que estás haciendo algo que no le agrada, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estés y dile, Padre, yo confieso mis pecados, me arrepiento, Señor, de verdad, me arrepiento. Me dejé seducir, me atrajo, me engañó, pero si yo sé, Señor, que tú me amas, y yo me arrepiento de todo pecado. Señor, perdóname, Señor. Señor, perdona mis pecados. Tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Señor, gracias porque tú no me rechazas. Gracias porque tú me amas. Y gracias, Señor, porque tú siempre me recibes con tus brazos abiertos. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, tú me amas como un hijo, Señor. Gracias. Te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Verdad que tenemos un Padre amoroso? Tenemos un Padre que nos ama, pero un Padre que no ama el pecado, porque sabe que el pecado nos destruye. El pecado nos pone en situaciones vulnerables, porque estamos separados de Él. Pues, si ya te reconciliaste con el Señor, o si necesitas aún seguir ahí en casa, continúa orando, ¿verdad? Es una bendición pasar este tiempo juntos. Recuerda, recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Esperamos que algún día nos visites, esperamos de verdad que vengas y que pasemos un tiempo alabando y aprendiendo de la palabra de Dios. Hasta luego.